Hola socias y socios de Sodimac Constructor. Cuando una cañería se encuentra tapada, existen múltiples métodos que un especialista puede utilizar. Sin embargo, existen dos que destacan: destapadores biológicos y soda cáustica. Es por eso que haremos una comparativa que le permita descubrir cuál es el más indicado para su próximo trabajo. Aquí comienza lo mejor. Antes de nuestro enfrentamiento, vamos a conocer un poco mejor a cada competidor. La soda cáustica es el destapador químico por excelencia. Es muy alcalina y corrosiva y al mezclarse con agua genera una reacción que descompone los residuos orgánicos. Por su parte, los destapadores biológicos son una solución natural para tuberías saludables. Contiene bacterias y enzimas que descomponen lentamente restos orgánicos acumulados. Sabiendo esto, comencemos con nuestra comparativa. En cuanto a eficacia, la soda cáustica es ideal para eliminar obstrucciones severas de manera rápida y efectiva. Su acción química descompone residuos orgánicos en minutos. Por su parte, aunque la acción de los destapadores orgánicos es más lenta, son ideales para obstrucciones menores o mantenimiento. Son una gran alternativa para trabajos donde se busca dar una solución sostenible y amigable con el medio ambiente. Pese a que son dos grandes alternativas, el punto en eficacia es para la soda cáustica. Y antes de hablar de sus aplicaciones, revisemos las funciones y precauciones de ambas alternativas. La soda cáustica requiere precauciones estrictas debido a su capacidad de causar quemaduras graves en piel y ojos. Además, puede dañar tuberías antiguas y el medio ambiente. Por eso debe considerar siempre usar EPP como guantes resistentes, gafas de seguridad y mascarilla. Y como último consejo, siempre compre solo las cantidades necesarias, ya que su almacenamiento prolongado puede ser peligroso. Además de las precauciones anteriores, es importante que sepa que algunos materiales podrían dañarse con el uso de la soda cáustica. Evite aplicar en conexiones metálicas antiguas, especialmente las de cobre o con mucha calcificación. Por su parte, los destapadores biológicos son mucho más seguros, pero no por eso están libres de potenciales peligros. Evite contacto con la piel, ojos o partes sensibles del cuerpo y busque productos certificados como biodegradables para también cuidar el medio ambiente. En este caso, si se trata de seguridad y facilidad de uso, el punto es claramente para los destapadores orgánicos. Antes de revisar cómo se debe usar cada uno, quiero darle un consejo adicional. Descargue la app de Sodimac. Con ella los socios Oro y Black disfrutan descuentos exclusivos y precios más pro en productos seleccionados. Podrán acceder a beneficios preferenciales optimizando su compra desde cualquier lugar. La app de Sodimac es todo lo que necesita para su obra en la palma de su mano. Sigamos ahora con los usos. Estos pueden cambiar según el fabricante, pero en general podemos considerar que para aplicar soda cáustica debe usar los EPP que ya hemos mencionado antes y asegurarse de estar en un área ventilada. Disuelva la soda cáustica lentamente en agua fría en un recipiente resistente, idealmente de plástico. Luego aplique la solución en el desagüe obstruido y deje actuar. Para finalizar, enjuague con abundante agua caliente para limpiar cualquier residuo existente. En cuanto a los destapadores biológicos, primero debe asegurarse de que el drenaje esté libre de agua estancada. Luego vierta el producto siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante. Deje actuar varias horas o toda la noche y luego repita si es necesario. Como consejo, úselo regularmente para prevenir futuras obstrucciones. En este caso, y pese a ser subjetivo, le doy el punto a la soda cáustica, que aun cuando nos obliga a tomar más precauciones, tiene un tiempo de aplicación de trabajo menor. Finalmente, compararemos sus costos. La soda cáustica destaca por tener un costo más bajo. Esto la convierte en una opción económica para resolver obstrucciones puntuales. Sin embargo, debemos considerar también todos los EPP y cuidados que debemos tener dentro del valor final. En tanto, los destapadores biológicos, aun cuando tienen un costo mayor, son más económicos a largo plazo, ya que su uso regular evita atascos que generan costos elevados o incluso la necesidad de reemplazar piezas. ¿Cuál es el ganador de esta comparativa? Ambos se llevan un punto, aunque tengan evaluaciones económicas muy diferentes. Tenemos un claro ganador. Cuando se trata de eliminar obstrucciones, la eficacia de la soda cáustica no tiene competencia. Sin embargo, mi recomendación es que tome en cuenta todo lo visto en este video y considere ambas soluciones como complemento para la misma necesidad. Soda cáustica para emergencias, destapadores orgánicos para trabajos simples y mantenciones. Y si me permite otra recomendación, únase al círculo de especialistas, tendrá descuentos exclusivos, 25% de ahorro en arriendo de herramientas, podrá asistir a ferias regionales que también puede seguir online. ¿Quiere revisar todos los beneficios? Encuéntrelos en círculodeespecialistas.cl.
Y no olvide que todos los productos que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad. Maestras y maestros.